Y vamos a hablar de la masonería, llena de misterio, de extravagancia. Es la masonería una asociación, un sistema civil de carácter benéfico, aunque secreto. Se habla también de Zoroastro, de Pitágoras, de los templarios, de los gnósticos, y en realidad se tiende a buscar en la masonería vinculación con toda cuanta secta más o menos secreta haya existido, al vincular este origen con los constructores de las pirámides, lo cual me parece mucho decir. En cierto momento se le concedió a los obreros albañiles, los masones, la libertad civil, una especie de personería, y la extensión del servicio de pechero, sería un plebeyo, y tenían que pagar una especie de tributo al feudalismo, se les eximió de ese tributo. Y ahí tenemos francmasonería, que no quiere decir masonería francesa, sino albañilería libre de impuestos. Que fueron primero defensores de los caminos para proteger a los peregrinos que iban a Tierra Santa después de la toma por los cristianos de Jerusalén en 1099, y otros sostienen que ha sido una creación del judaísmo internacional, lo cual es una tesis muy endeble. Los emblemas de la masonería son el compás, la escuadra, el martillo, la plomada y la regla, así como una cuerda anudada, pero también, y más frecuentemente, una escuadra entrelazada con un compás y con la letra G en el medio. En Francia las logias intervienen en asuntos políticos, en América también, en Alemania no, funciona como una especie de sociedad de socorros mutuos, en algunas partes respeta el cristianismo, en otras no, se opone fervientemente a toda religión, a toda idea sobrenatural. El iniciado no recibe la instrucción. Y finalmente los 3 grados sublimes, el 31, el 32 y el 33, y el 33, el más grande, es soberano gran inspector general. El chancho. El chancho. Digo, estamos revelando secretos. A indagar lo que la masonería dice de sí misma tampoco encuentra demasiado. Y propende a crear una sola familia de hermanos, la familia universal sin nacionalidades. Esto de propender a la abolición de las nacionalidades es una idea que despierta inmediatamente un grado de simpatía en cualquier persona decente. Desde luego, quien no tenga, digamos, un fuerte prejuicio, fácilmente podrá entender que no ha hecho el Creador distintas clases de hombres. Iba a citar a Martín Fierro y me falló. De los hombres el Creador no hizo 2 clases distintas. Fallada de Martín Fierro con el Moreno. También después en otro momento dice, a los blancos hizo Dios, a los mulatos San Pedro, y a los negros hizo el diablo. Pero lo dice para pelear. Y bueno, pero lo dice para pelear. Dios como somos los gauchos. Pero bueno, digo, esta idea de la hermandad universal, claro que está bien. Ahora bien, si esta idea cae en manos de aquellos que menos la ejercitan, a saber las naciones dominantes, es una idea que viene fenómeno para evitar que las naciones sojuzgadas por otras naciones se protejan. Cuando las naciones poderosas ejercen presión sobre las naciones más pequeñas o más débiles, suelen enviar sus ejércitos de ocupación en nombre de la hermandad universal, de la apertura de las fronteras. Cuando una nación se arroga, Alejandro, el derecho de determinar cuál es el bien común, empieza a jorobarse este asunto. Exactamente. Y desde luego que conviene que no existan fronteras. Aquella nación tan poderosa como para imponer sus leyes comerciales, para vender sus productos y lesionar y hacer desaparecer, digamos, por ejemplo, las industrias locales. Claro, acá se nos complica un poco la cosa, porque un tema es la hermandad universal y otra cosa es la desprotección, por ejemplo, de los trabajadores de una nación cualquiera,
ante la invasión de productos que están confeccionados, están fabricados en una nación más poderosa y más industrializada. Entonces, imagínense un país pobre como cualquier país de Sudamérica en 1880. ¿Y qué más conviene a las naciones poderosas que la abolición de todo proteccionismo, de toda frontera, para que, bueno, entonces, vender allí las telas fabricadas en Manchester con unas máquinas que no hay en el Perú, mucho más baratas que las que pueden hacer los pobres obreros textiles peruanos con la mano? Incluso con más facilidad si uno se compra la lana de las ovejas que se crían en el sur de alguna región. Claro, usted le compra las ovejas, digamos, a los chilenos, por ejemplo, a 2 pesos, y después le vende los pulóveres más caros, bueno. Por poner un ejemplo. Por un ejemplo cualquier. Resultado, miseria en Chile. En nombre de algo con lo cual estamos de acuerdo, que es la hermandad universal y la desaparición de fronteras. Pero sucede que quienes menos piensan en la hermandad universal, es decir, aquellos que dominan el mundo y que le imponen su voluntad, son aquellos que utilizan este criterio para oponerse al salvaje nacionalismo de aquellas naciones que tienen la peregrina idea de proteger a sus obreros textiles, oponiéndose a una idea tan universal y tan clara y tan querible y tan amable como la de la hermandad entre los hombres. Con esto lo que quiero decir es que las cosas son más complejas de lo que parece. Y que a veces no es que uno sea nacionalista por mera morbosidad, y desde luego uno se opone a esa clase de nacionalismos que han hecho muchísimo daño. No por xenofobia, digamos. No por xenofobia, ni por chauvinismo, ni por odio al extranjero. Sino acaso nada más que por proteger a las personas que trabajan en un país. Así que no siempre el paisano prevenido debe mirar con simpatía, no a la idea de la hermandad universal, sino a aquellos que vienen enarbolándola, porque estas doctrinas de orden universal suelen servir únicamente para apagar los tizones regionales, en el orden de la hilandería, pero también en el orden de la cultura. Y así la idea universal de una cultura planetaria suele servir para extinguir para siempre expresiones culturales regionales. Con otro agravante: la cultura planetaria, para hacerlo, para poder servir en todo el planeta, debe ser sencilla, vulgar, elemental y grosera. Es como la relatividad que usted contaba del amigo Sábato. Es como la explicación de la teoría de la relatividad. Para que esté al alcance de cualquier papanatas, debe ser inevitablemente falsa. La cultura planetaria, para estar al mismo tiempo al alcance del delta del Brahmaputra y del delta del Paraná, debe ser inevitablemente vulgar, sencilla y deleznable. Y debe además tener un poder tal que sea capaz de apagar o de enterrar las expresiones regionales y también las expresiones complejas, porque una cultura planetaria necesita entrar rápidamente, no puede detenerse en los meandros de la complejidad, prefiere las rutas rectilíneas de lo vulgar. Digo yo hablando de la masonería. El creador del mundo es el supremo arquitecto, los albañiles adquieren otra dimensión.